muy de la mano con el sistema para adultos, materia penal. Vimos cuáles fueron los fines y también vimos que se puede salir o se puede arribar a través de una salida alterna, una solución anticipada, pero también que se puede llevar un procedimiento. Vimos las 3 etapas del procedimiento y una vez de que ya se emite una sentencia y esta sentencia fue condenatoria, vamos a tener que, con base en lo que vimos en la clase pasada, puede inconformarse las partes. En este caso, lo procedente es la apelación, el recurso de apelación. Y en el supuesto de que no estén de acuerdo las partes con esa determinación, bueno, lo procedente es el juicio de amparo. Recordemos que una vez que se interpone el juicio de amparo y si ésta no está todavía conforme, bueno, podemos irnos al recurso de revisión, todavía ya a través del ámbito federal. Y bueno, ya con eso ya quedaría una sentencia firme. Cuando tenemos una sentencia firme, entonces ya tendría que pasar a la etapa de ejecución. En esta etapa de ejecución va a ser muy análoga a la etapa de juicio, a la etapa a cómo se lleva la etapa de ejecución en los adultos. Que nos falta. Y eso para que ustedes tengan completo todo el panorama de lo que es este procedimiento de adolescentes. Recordemos que en esta etapa de ejecución va a existir un juez. Este juez denominado juez de ejecución especializado en el sistema de justicia para adolescentes. Entonces, lo que se va a llevar o lo que se va a llevar vía o a lo que se va a tener vía jurisdiccional para el juez de ejecución, todo va a ser por vía incidental. Una vez de que ya haya causado ejecutoria la sentencia y que de la unidad de gestión a través del juez de trámite emita un auto en donde se establezca que ya quedó firme esa sentencia, entonces tendrá 3 días para enviarlo al juez de ejecución. ¿Qué va a pasar con el juez de ejecución? Pues ahí se va a crear otro expediente. Y aquí retomo para que ustedes vayan visualizando cómo se encuentra y cuántos expedientes existen. Esto no nada más en materia de adolescentes, sino también en los de adultos. Primero vimos que existe una denuncia o una querella. Y que de esa denuncia o querella se va a crear una carpeta de investigación. Y ahí vamos a tener un número de carpeta. Posteriormente, cuando se ejercita la acción penal, vamos a presentar ante el juez de control y ahí se va a formar ¿qué? Una carpeta judicial. Y ahí va a haber un número diferente al de la carpeta de investigación. Cuando ya se emite el auto de apertura a juicio, entonces va a existir una carpeta de enjuiciamiento. De esta carpeta de enjuiciamiento va a ser un número diferente. Y si, por ejemplo, ya quedó firme la sentencia, entonces se va a mandar a la etapa de ejecución y ahí se va a formar una carpeta de ejecución, en donde va a existir otro expediente. Y precisamente ahí nada más va a ser ¿para qué? Para que se le dé el cumplimiento a la medida sancionadora o las medidas sancionadoras que haya impuesto. Entonces, ¿cuáles serían las facultades que va a emitir este juez? Bueno, pues él va a ser competente para todos los procedimientos en esa etapa de ejecución, va a observar las controversias que existan entre las partes y sobre todo va a dar vigilancia cuando exista una controversia en el centro de internamiento. Va a resolver los incidentes, todo se va a resolver a través de vía incidental. Debe garantizar que la persona adolescente tenga un adecuado procedimiento en esta etapa de ejecución. Va a autorizar y revisar las medidas sancionadoras y que puedan estas ser modificadas.
puede imponer medidas de apremio si alguien no está cumpliendo con lo que debe cumplir, y va a resolver las controversias, así como también puede modificar la medida sancionadora en cuanto al tiempo, pero siempre y cuando sea menor. Esto de manera análoga como existe en los adultos. Recordemos, como lo vieron ustedes en su clase pasada, en su cuatrimestre pasado en Derecho Penitenciario. Cuando existe en adultos la ejecución de la pena, puede haber un beneficio penitenciario, tal como lo establece la Ley Nacional de Ejecución. Entonces, de manera análoga, en adolescentes también puede haber esa modificación. Si bien es cierto, no se le llama un beneficio penitenciario porque ellos no están a través de una penitenciaría, pero sí puede haber una modificación para que la medida sancionadora sea por menos tiempo. Ya en la clase pasada vimos por cuánto tiempo podría darse esa medida sancionadora. Entonces, esa parte que tenemos para que el juez pueda vigilar si puede cambiarse la medida sancionadora. Entonces, vamos a ver que él va a vigilar que efectivamente sea revisada y que sea cumplida la medida como tal, específicamente. Por su parte, tenemos una autoridad administrativa que va a vigilar la medida sancionadora y que esta también va a ser especializada, como lo vimos en nuestras primeras clases. De esta vamos a observar que ella va a tener convenios con instituciones públicas o privadas para el cumplimiento de la medida sancionadora. Luego, entonces, básicamente es cómo se cumple, cuáles son la efectividad de esa medida sancionadora que se le ha impuesto al adolescente. ¿Cómo estaría integrado este expediente de ejecución? Bueno, debe tener los datos del adolescente, datos generales. Debe tener copias certificadas de las sentencias, y digo de las sentencias porque acuérdense que aquí puede ser la sentencia de primera instancia, que es la sentencia del juez de enjuiciamiento, la sentencia por un magistrado si se fue a un recurso de apelación, o bien la sentencia de otro magistrado federal si se fue al juicio de amparo. Entonces puede ser que haya solamente una sentencia, 2 o 3. Pero las que hayan sido lo que se haya llevado en ese procedimiento deben obrar en este expediente de ejecución. Se debe señalar en este expediente el día y la hora del inicio de la medida para que se vea el cumplimiento de esta y ver después cuándo se va a destruir ese expediente. Recordemos que todo lo relativo al adolescente después debe ser destruido, como ya lo vimos en una clase anterior. Se tiene que observar que el adolescente tenga cómo tiene su estado de salud y si es necesario que se haga algo relativo a ello. Por ejemplo, si tiene alguna discapacidad, cuál va a ser el apoyo que se le va a dar por parte de el cumplimiento a la medida sancionadora. Existe el plan individualizado de ejecución. En este plan individualizado de ejecución, una vez de que se emita el expediente o la sentencia de que ya causa ejecutoria al área de ejecución, la autoridad administrativa tendrá 10 días para presentar ese plan de ejecución y debe de elaborarlo tomando los parámetros que a continuación vamos a ver. Es decir, debe ver programas de capacitación, pero también esos programas no nada más para el adolescente, sino también para los responsables del adolescente. En esta etapa ya es donde interviene más el representante del adolescente porque ya se determinó que él sí fue responsable. Luego entonces este padre o tutor que está como representando al adolescente debe tener esa capacitación para que él también cambie, para que él también apoye al adolescente. Debe existir programas para estas personas para ver cuál es la forma en que van a apoyar al adolescente. Asimismo, programas de atención y orientación en el supuesto de que haya alguna cuestión de drogadicción o alcoholismo, porque puede ser que por ello sea la causa que haya originado la conducta delictiva. Pero aquí tenemos que observar que en algunas ocasiones son desde los mismos padres los que tienen este problema de alcoholismo o drogadicción, entonces hasta a ellos hay que ver cuál es la forma de que intervengan en un programa de estos de desintoxicación
para que ellos puedan apoyar al adolescente, porque en caso contrario no podrían apoyar. Entonces, con base a lo que el adolescente les diga, con base a lo que les diga a los responsables del adolescente, la autoridad administrativa realizará sus acciones para el plan de ejecución. Este plan de ejecución de la medida sancionadora debe tomarse en cuenta también cuáles son las instituciones con las que cuenta. Como ya les decía, hay muchos convenios, pero también con cuáles vas a contar para que efectivamente se dé la supervisión y para que se dé el apoyo y para que se dé el cumplimiento a la medida. Por lo tanto, el plan individualizado de ejecución debe contener los datos de la persona adolescente, la medida o medidas que se hayan impuesto en la sentencia, los objetivos particulares que se pretendan cumplir durante el proceso de reinserción y reintegración del adolescente, la determinación de actividades educativas, deportivas, culturales, laborales o formativas en las que participará, y las condiciones de cumplimiento de cada una de las actividades incluidas en el mismo plan individualizado de adolescentes. Asimismo, si se encuentra en un centro de internamiento, bueno, ¿cómo es que va a coadyuvar con este centro de internamiento? La asistencia especial que se le brindará a la persona adolescente, las posibilidades de atenuación para los efectos de la medida y qué otra condición específica puede llevar el adolescente. Básicamente, estos serían los requisitos para que se realice el plan individualizado de la medida sancionadora, el plan individualizado de ejecución. Deben tomar en cuenta que si bien es cierto lo hace la autoridad administrativa, las partes intervienen en todo ello, porque ¿cómo se tendría que dar ese cumplimiento? Si, por ejemplo, el adolescente ya tiene identificado en una institución donde puede ir, puede dar esa propuesta, o el mismo defensor. De hecho, yo recuerdo que en algunas ocasiones, cuando estaba todavía en el área de asesoría jurídica, en algunas ocasiones nos pedían como partes procesales que estableciéramos dónde pudiera tener el adolescente ese apoyo para que pudiera, no sé, por ejemplo, acudir a cuestiones de terapias en cuestiones de género o la cuestión de la capacitación y perspectiva de género para que este adolescente pueda cambiar su forma de visualizar la vida en relación a las personas del sexo opuesto. Eso era importante porque nosotros diéramos el enfoque que se pudiera dar, esa capacitación que tendría que dar el adolescente para que él cambiara su forma de vida. Entonces, en el plan individualizado de la ejecución sí es importante que se revise y que se vea que esté debidamente enfocado hacia el fin de una reinsertación y resocialización del adolescente hacia la sociedad. Observemos que este plan individualizado de adolescente tiene que ser supervisado, ya lo decía yo, con la autoridad administrativa, pero también tiene que estar un reporte por parte de los padres del adolescente o los responsables del adolescente. Tiene que estar el reporte por parte de las instituciones que coadyuvan al cumplimiento de la medida sancionadora y sobre todo no perder de vista que la autoridad administrativa encargada de la supervisión debe realizar visitas sin aviso. Ahora bien, recordemos que en esta etapa de ejecución, una vez de que se envía el expediente, bueno, más bien no el expediente, se envía la sentencia, si se dice que ya causado ejecutoria estas, se crea un expediente. Al momento en que se crea el expediente, hay que enviar al área de las autoridades administrativas para que ellos manden el plan de ejecución. Y una vez que se tenga ya el plan de ejecución, entonces habrá una audiencia denominada audiencia inicial de ejecución, en donde en esta audiencia sí van a acudir todas las partes y se va a precisar en qué va a consistir el plan de ejecución, se va a precisar por cuánto tiempo, en dónde se va a realizar. Ahí en esta parte sí se cita a la víctima y a su asesor jurídico porque a través de ellos se podrá plantear lo relativo a la reparación del daño y cómo quedaría el pago de esta. Se plantearía todos los tópicos relativos
al cumplimiento de la ejecución de las medidas sancionadoras. Sin embargo, vamos a observar que pueden existir dos tipos de procedimientos, y así lo establece la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia para Adolescentes. ¿Cuáles son estos? Los procedimientos administrativos y los procedimientos jurisdiccionales. En cuanto a los procedimientos administrativos, estos van a ser cuando se trata de alguna cuestión en relación al internamiento, solamente por cuestión del internamiento. Entonces, cuando la medida sancionadora sea internamiento. Es ahí donde va a ser procedente un procedimiento administrativo. ¿Cómo se realiza este procedimiento administrativo? Bueno, la realización es de la siguiente forma. Se tiene que hacer con un escrito, se tiene que hacer por escrito, donde se va a establecer cuál es la inconformidad, pero en este caso va a ser la inconformidad por alguna cuestión relativa al trato o la seguridad que se le está dando al adolescente. Entonces, tenemos que observar que aquí lo puede presentar la persona del internamiento, que en este caso es el adolescente, lo puede presentar cualquier familiar, el adolescente, los visitantes, cualquier visitante que se percate de esa circunstancia, los defensores públicos o privados, el Ministerio Público, cualquier autoridad u órgano que esté encargado de la vigilancia de los derechos humanos, o bien las organizaciones civiles que también están en coadyuvancia para el cumplimiento de la medida sancionadora. ¿Qué es lo que específicamente van a combatir? Condiciones de vida digna y seguridad del internamiento. Solamente en ese sentido va a ser procedente lo relativo a un procedimiento administrativo. Entonces, se presenta por escrito, sí, se va dirigido al director del centro de internamiento, en donde se presenta en el área de la dirección del centro de internamiento. Ahí se puede prevenir y con base en eso, pues se puede admitir si se realiza la prevención, o bien se puede desechar si no es procedente, porque recuerden que solamente va a ser condiciones de vida digna y seguridad del internamiento. En 5 días, el titular del centro de internamiento, él debe notificar a la persona peticionaria cuál es el sentido de la situación, y lo puede decir también a solicitarle a las otras partes, pero en 10 días siguientes él ya va a dar su solución. Entonces estamos hablando que en 15 días, una vez que presentas este escrito, tiene que haber contestación. Si tú no estás de acuerdo con la contestación que te está dando el director del centro de internamiento, entonces lo que tienes que hacer es presentarlo ya a través de un procedimiento jurisdiccional. Es decir, ya lo presentarías a través de el juez de ejecución. Esta petición, como ya les dije, pues va por vía incidental, en donde ustedes tienen que hacer de conocimiento a través de un escrito donde van a señalar precisamente el nombre de ustedes como promoventes, el juez competente, la individualización de las partes, es decir, quién es el adolescente, por quién está representado, quién es su defensor, quién es la víctima, quién es el Ministerio Público, y esa sería la individualización de las partes. Se señala de manera clara y precisa la solicitud o la controversia. Se hace una relación sucinta de los hechos que fundamentan la solicitud, los medios de prueba a ofrecer y desahogar, la solicitud de la suspensión de que consideres que te está dañando, y por último la firma del promovente, que eso es necesario en todos los escritos. Por eso, cuando ustedes se dieron cuenta que yo les solicitaba sus reportes de lectura o los reportes de la conferencia, les decía, tienen que estar con su nombre y su firma. Es parte de su formación, abogado. Todos los escritos que ustedes presenten tienen que llevar su firma y su nombre. Entonces, si ustedes no lo ponen, pues ni siquiera sé de quién es la persona que lo realizó realmente, porque igual y lo pudieron hacer otras personas, pero si ya tiene su firma y su nombre, pues ya es suyo. Y esta parte de la
de la formación que yo les digo es porque, por ejemplo, este escrito para un incidente vía jurisdiccional en la etapa de ejecución, pues lo van a desarrollar con base a los lineamientos generales que ustedes ya vieron en su clase de práctica forense, en donde les dijeron cuáles son los requisitos básicos que debe llevar un escrito, y entre uno de ellos es precisamente la firma y su nombre. Tiene que señalar dónde van a ser notificados los hechos de una manera clara, no de una forma robuscada, que no se entienda qué es lo que quieres, sino que tiene que ser muy concreta la petición. Una vez de que ya se presentó el escrito, entonces el juez lo va a turnar para efecto de que se le corra traslado a la parte contraria. La parte contraria se va a pronunciar y también puede ser ofrecimiento de medios de prueba, y después ya se va a señalar una audiencia incidental. En esta audiencia incidental vamos a tomar lo que ya aprendimos en la etapa de proceso. ¿Por qué? ¿Recuerdan ustedes la audiencia intermedia? En donde yo les decía que ahí había depuración de hechos y controversia y se señalaba los hechos que se van a ir a juicio. Pero en esta audiencia intermedia tenemos que argumentar si estamos ofreciendo un medio de prueba, la idoneidad y pertinencia. ¿Sí? La idoneidad y pertinencia porque tenemos que decir por qué me va a ser útil esa prueba. Parte del trabajo que vimos en clase fue precisamente el que nosotros supiéramos cómo, si estoy ofreciendo un testigo, por qué ese testigo es útil y por qué ese testigo es pertinente, porque es idóneo para lo que yo quiero demostrar, para que de esa manera, después de una forma oral, lo pueda yo defender. En esta audiencia incidental es exactamente lo mismo, como si fuera una audiencia intermedia. Ofrezco de manera verbal lo que ya hice por escrito y oralizo idoneidad y pertinencia. La contraparte, por su lado, tiene la obligación de pronunciarse, así va a objetar para que se excluyan esos medios de prueba. Si no me acreditas idoneidad de pertenencia, entonces tengo que excluir, solicito que se excluyan. Y si tú tienes 3 órganos de prueba, te pueden quitar los 3, los van a excluir los 3 o te pueden excluir 1. ¿Por qué? Porque no estás precisando idoneidad y pertinencia. Entonces, en esta audiencia incidental hacemos esa parte procesal o esa dinámica o técnica procesal que hacemos en la etapa intermedia y posteriormente ya se da el desahogo. Y aquí vemos la estrategia y técnica que ya vimos en la etapa de juicio. Es decir, si es nuestra prueba, interrogatorio, reinterrogatorio, contrainterrogatorio, reinterrogatorio, pero también el saber objetar cuando una pregunta no esté bien formulada. Entonces, todo lo que vimos en la etapa del proceso lo aplicamos también en la etapa de ejecución. Ahora, ¿cómo va a ser eso ya por cuanto al desarrollo de la audiencia? En esa misma audiencia se va a resolver y el juez determina su resolución en relación al incidente que se está planteando. Pero también tenemos que observar que hay audiencias oficiosas en la etapa de ejecución. ¿Cuáles son estas? Cada 3 meses se tiene que llevar una audiencia de revisión de la medida sancionadora. Entonces, vean la vigilancia que tiene que existir por parte del juez de control para ver si se está dando cumplimiento a la medida sancionadora. O sea, no es nada más, se te impuso tal y ya, así lo dejamos, ¿no? Cada 3 meses vamos a ver si está dando cumplimiento. Si no, entonces podría existir la posibilidad de sustituirla por otra, porque puede ser por algo justificable que no se está cumpliendo. Profe. Ahorita, en la etapa de, en la cuestión de la pandemia, pues muchas instituciones cerraron. Entonces, si el adolescente tenía que ir a alguna actividad recreativa, cultural o de deporte, pues no podía ir. Entonces, en la supervisión, si ya estaba, porque también, el órgano jurisdiccional estuvo un tiempo sin llevar audiencias, pero ya cuando regresamos, pues entonces era ajustar, a ver, si esta institución no está dando el servicio, pues vamos a ver otra o vamos a suspender
en lo que se reapertura derivado de la pandemia y hacer ese ajuste. Pero no podemos dejarlo hacia la deriva y que, por ejemplo, el adolescente tenía que ir un año a terapias. Luis Armando, ¿tienes activado tu micrófono? ¿Lo puedes desactivar, Luis Armando Juárez Romero? Profe, disculpen. Sí, dígame. Esto que la periodicidad de la revisión de la medida por parte del juez de control. No, ese es el juez de ejecución. Perdón, juez de ejecución, sí. También queda registrado, es decir, queda evidente de que se dio ese seguimiento, o no hay manera de tener un control si realmente se dio ese seguimiento. Sí, tiene que quedarse. ¿Mande? En esta tercera carpeta de enjuiciamiento, digo, de ejecución, perdón. Sí queda registrado. Gracias. De hecho, como hay esas audiencias de revisión de manera oficiosa, las mismas quedan grabadas. Si bien es cierto, todas las audiencias son privadas, pero sí se graban. Porque acuérdense que ya en este sistema de justicia acusatorio, lo importante es lo que queda grabado. Ya muy poco queda por escrito, son muy pocas las determinaciones que quedan por escrito, la mayoría queda grabada. Entonces, les comentaba que tiene que revisarlo, tiene que ver que sí haya cumplimiento, y si no hay cumplimiento, pues entonces hay que sustituirla o hacerle un ajuste, porque no podríamos decir, imagínense que un adolescente que tenía un año para ir a una actividad, no sé, de terapias, y fue precisamente, empezó a principios de enero del de marzo del 2020 y tenía que cumplir en marzo del 2021. Sin embargo, la institución, por cuestión de la pandemia, pues cerró y ya no fue a sus terapias. Entonces no se tendría, no, pues por cuestión de que está cerrada ya se le da cumplimiento. No, tiene que hacerse un ajuste. De hecho, esto lo hicimos también aquí en el sistema de adultos. Yo todas las que tenía por la suspensión condicional, yo solicité audiencia y que ya estaban por cumplirse. Yo solicité audiencia y yo sí le dije al juez, necesito un ajuste porque él no está cumpliendo. Pero es que por cuestión de la pandemia están cerrados. Pues que se tome nada más el tiempo que haya sido y que cuando la persona pueda tomar sus terapias, que vuelva a hacerlo. Porque estamos hablando de un delito, por ejemplo, me acuerdo en esa audiencia que yo decía, estamos hablando de un delito de violencia familiar, en donde la persona es agresiva, donde la persona requiere tratamiento psicológico para dejar de ser tan agresiva. Es un agresor y por ende necesita, para estar reincorporado a la misma sociedad, y aunado de que esta medida, esta salida alterna de suspensión condicional al proceso no le causará algún antecedente penal, se requiere que lleve el tratamiento de la terapia. Entonces, lo mismo, y yo lo hacía ver para que, bueno, en este caso fue en los adultos, como yo les digo, pero por ejemplo en un adolescente, si está requiriendo terapias, pues se les tiene que tomar, no por cuestión de la pandemia ya no las va a tomar, sino que tiene que hacerse el ajuste, y ahí es donde vienen estas sustituciones que se van a dar, o esas medidas que se van a dar en la etapa de ejecución, para que efectivamente se tome la terapia que requiera. También tenemos que ver que habrá otro tipo de audiencias cuando hay un incumplimiento, es decir, cuando el adolescente dejó de cumplir, entonces se le requería ver por qué dejas de cumplir. Y también puede darse el caso que el adolescente se pueda sustraer de la acción de la justicia. Ahora bien, hay que establecer el caso en específico, porque imagínense que un adolescente tiene 17 años, llevó ese procedimiento, tenía que cumplir una medida sancionadora X, y resulta que dejó de cumplirla, pero dejó de cumplirla porque ahora ya está llevando un proceso para adultos. Entonces ya no podría tener esa supervisión de este lado, porque ya no se le podría dar. Ahí tendríamos que hacer un ajuste para que desde el centro penitenciario donde se encuentre requiera ese tratamiento, y ya no le va a servir de mucho, pero sin embargo que sí se le dé como tal, dándole cumplimiento
a lo que en su momento como niño o como adolescente se le dio esa protección. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, por eso es necesario esta etapa de ejecución en cuanto al vigilar cómo se daría esta. Con base a la etapa de ejecución, nosotros podemos observar que se trata de una justicia restaurativa, es decir, se rompe el tejido social en relación de una conducta tipificada como delito realizada por una persona que todavía no es adulto, pero que sí estamos viendo que hay un problema porque él no está no se está sometiendo a las normas sociales. Entonces, a ver, vamos a darte este apoyo, te vamos a dar el tratamiento que requieres con base a todo lo que se ha estudiado. Y una vez que ya cumpliste con ello y también cumpliste con la víctima a resarcirle el daño y que la víctima quedó satisfecha y pudo reflexionar que efectivamente no se trataba de un adulto, entonces es cuando se da esa justicia restaurativa. La justicia restaurativa implica para la víctima y implica para el adolescente. A través de esa parte de procesos restaurativos es como se daría el cambio que se busca a través de esta Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia para Adolescentes. Abogados, es bien importante que ustedes, ya después de que estuvimos todo un cuatrimestre hablando sobre adolescentes, que ustedes tengan bien definido, pero así de verdad, bien definido, que un adolescente no puede tener una pena, que un adolescente no se le puede tratar como un adulto, de la protección que tiene por ese grado de vulnerabilidad, que el Estado tiene la obligación de apoyarlo para que cambie y por eso se da este procedimiento. Y que por parte de la víctima hay que hacerle conciencia de este estado de procedimiento porque no se ha cometido un delito, aun cuando veamos dentro de las características del tipo penal que sí se realizaron estas, hay una que no se da, que es la última, que es la culpabilidad, y que por ende lo que se requiere es un tratamiento. Es importante que ustedes vean y lo asimilen de una manera muy análoga con una persona que no tiene la capacidad de querer y entender. Cuando estamos hablando de una persona que no tiene la capacidad de entender, como ustedes lo vieron en su clase de séptimo cuatrimestre de procesal penal, estamos hablando de una persona inimputable porque no tiene ese conocimiento del hecho, porque tiene un trastorno mental. Y que entonces esta persona lo que se le va a imponer es un tratamiento. Lo mismo sucede para el adolescente. Entonces, ustedes les tienen que quedar así como que bien claro que los adolescentes llevan un tratamiento especializado diferente, que va muy análogo del proceso penal, sí. Lo mismo sucede para un proceso para inimputables. Pero si nosotros conocemos bien lo que es el proceso penal, ya nada más es cuestión de aprender los principios que rigen a cada uno de estos procedimientos y las diferencias que establecerían entre ellos. Pero lo básico es aprender lo que es el proceso penal. A través del desarrollo de este cuatrimestre, ya observamos que efectivamente se puede dar este cambio. No es utópico, de verdad, es cuestión de que todos hagamos cada uno de lo que nos corresponde hacer. Y por esa razón, considero que es importante que todos tengamos conocimiento de ellos y yo los invito a ustedes que hagan extensiva, bueno, en este caso si vieron ese cambio y el por qué, porque yo siempre he dicho, si una persona me dice, es que no, se le debe de imponer una pena, es que no, esta persona no puede ser aprobada, necesita cursar otra vez esta materia porque no la entendió. De verdad. Y si ustedes ya la entendieron y por eso van a aprobar, transmítanlo. Porque lamentablemente las redes sociales hacen mala información de este procedimiento. No lo conocen. ¿Por qué? Porque los periodistas ni siquiera son abogados. Entonces, esa sería lo que yo les trato de proyectar, ¿sí? Abogados,
¿Tienen alguna duda sobre el tema que vimos hoy, que es la etapa de ejecución de la medida sancionadora? Profesora, buenos días. Buenos días, Celia, te escucho. Estaba hablando en cuanto al procedimiento administrativo, estaba comentando que eran 5 días para que dieran la solución de que si se va a aceptar el recurso. Usted estaba comentando que solamente en caso de que las condiciones no fueran adecuadas o la seguridad del interno estuviera vulnerable. Solamente en ese sentido se iba a aprobar o aceptar el procedimiento administrativo. Sí, solamente en el caso de que fuera cuestión de seguridad y condiciones de seguridad al adolescente, más que nada del adolescente, de una vida digna del adolescente y cuestión de seguridad del adolescente. Solamente en ese caso es procedente el procedimiento administrativo. ¿Y son 5 días solamente? Son 5 días para que lo revisen y en 10 días el director del centro penitenciario resuelve. Ya de ahí tú te podrías conformar, si no estás de acuerdo, te podrías inconformar por vía incidental ante el juez de ejecución. Disculpe, no entendí lo que... Ok, gracias, doctora. De solo en ese caso procede. ¿Perdón? No entendí lo que comentó de solo en ese caso procede. Mira, los procedimientos, en este caso el procedimiento administrativo solamente procede en 2 casos. Primero tendría que ser cuando se trate, bueno, de manera general, tendría que ser cuando se trate de una persona que está en internamiento. Cuando esta persona está en internamiento tiene que tener condiciones de vida digna. Si hay una condición, si tú, por ejemplo, vas de visita y observas que no es una condición digna de vida, entonces podrías interponer este recurso administrativo y decirle, el adolescente no tiene una vida digna por esto. Por ejemplo, recordemos los derechos que vimos casi al principio de las clases. Uno de sus derechos del adolescente es que tengan agua para su aseo y para sus necesidades. Entonces, imagínate que llegas al centro de internamiento y pues los adolescentes no se han bañado, no tienen agua, etcétera, ¿no? Entonces, ¿esa es una vida digna? Obvio que no. Y bajo esa situación, tú puedes interponer ese recurso administrativo o esa petición administrativa en donde le vas a decir, ¿sabes qué? Necesitas tomar acciones para que los adolescentes tengan el agua porque es uno de sus derechos y no es una vida digna. Bajo esa situación, él tendría en 10 días que contestarte si efectivamente va a hacer las acciones o las acciones que va a hacer, pero él tal vez te conteste, no voy a traer no puedo hacer nada porque en toda la Ciudad de México no hay agua, por ejemplo, ¿no? Entonces tú podrías estar inconforme bajo esa determinación y ya no sería recurrible con él, sino que tendrías que ir con el juez de ejecución y decirle, si bien es cierto en toda la Ciudad de México no hay agua, también lo es que las alcaldías proveen pipas. Entonces, él tendría que pedir una pipa diaria para el centro de internamiento para que no se vulneren los derechos de los adolescentes en una cuestión de vida digna, porque es un derecho el que tengan agua suficiente. Así en ese sentido sería. Esa situación que es tan ruda y el supercontrol que tienen todas las instituciones de gobierno para ejercer presupuesto, es un recurso o un argumento muy común que se establezca que no hay dinero para ello. Si dentro del argumento es precisamente que no hay dinero, entonces aquí igual, yo me iría ante el juez de ejecución y lo que la ley prevé es precisamente el apoyo de instituciones privadas en las cuales pueden dar para la situación de los adolescentes y con base a la ley tienen la obligación de hacerlo. Entonces, solicitarlo. Gracias. De nada. Bien, abogados.
¿Alguna otra duda o doy por terminado? Buenos días, profesora. Buenos días. Esmeralda Rodríguez. Esmeralda, a tus órdenes, Esmeralda. Hola, disculpe, profesora, usted al inicio de la clase comentó lo de los números de las carpetas. Es inicial, enjuiciamiento y ejecución. Creo que me faltó una, ¿me la podría repetir? Sí, mira, la primera es carpeta de investigación, que estaría un número específico. Después sería la carpeta judicial. Después sería la carpeta de enjuiciamiento. Y por último, la carpeta de ejecución. Todas con número diferente, ¿verdad? Todas tienen número diferente. Todas. Okay. Porque van a ser en Gracias. áreas diferentes. Bien, te escucho, Belén. Buenos días, doctora. A mí me queda la duda, ahorita hablando de la vida digna que pueden tener en esos centros de internamiento, pero cuando no tienen una vida digna en su núcleo familiar, o por ejemplo que su familia se dedica al tráfico de estupefacientes, ¿cómo es el regreso entonces de este adolescente a ese ciclo de vida que de nuevo va a volver a delinquir? ¿Quién cuida que la familia realmente quiera la recuperación? Porque en este caso su modus vivendi es ese y pues para ellos es normal vivir de esto. Bien, ya le había comentado que en este caso sería la autoridad administrativa. Recuerda que hace visitas sin previo aviso. Por otro lado, los representantes de los adolescentes tienen que entregar un reporte y este reporte lo tiene que dar de manera, no establece la ley cada cuándo, pero sí tiene que ser antes de cada 3 meses, porque quien sí se hace la revisión es precisamente la autoridad, la autoridad administrativa es la responsable. ¿Qué pasa si la autoridad administrativa, porque ahorita con base a lo que yo les dije, si se requiere que los padres, o sea, si se detecta que los padres son los que tienen esos problemas de alcoholismo, drogadicción, a ellos se les tiene que dar la orientación también y mandarlos a programas de capacitación y desintoxicación y de orientación. Si no da cumplimiento, ahí definitivamente sí tendríamos que darle intervención a la institución para que se hiciera cargo una institución pública, que en este caso podría ser el DIF, para que él se hiciera cargo del adolescente y quitarlo de ese núcleo familiar si en determinado momento no hay un cambio positivo. Por eso la supervisión se da cada 3 meses. Buenos días, maestra. Buenos días. Usted también comentó que también se le puede facilitar la tutoría a un familiar. En este caso, si el núcleo social de la familia está contaminado, ¿no? También podría ser esa opción. Bien, tenemos a La Triste y después a Hernández, por favor. Los escucho en ese orden. Buenos días, doctora. Nada más aquí una duda. En el caso de los expedientes también, nada más para adicionar lo que preguntó mi compañera Esmeralda, si bien la carpeta de investigación es por el Ministerio Público, o usted me corrige, la carpeta judicial es por el juez de control, la carpeta de enjuiciamiento, ese no tengo como bien claro cuál es el juez, y la carpeta de ejecución va a ser por el juez de ejecución. Ajá. Y la carpeta de enjuiciamiento es el juez de enjuiciamiento, precisamente, el tribunal de enjuiciamiento, el que lleva la parte del juicio. Ok, tribunal de enjuiciamiento. Y también otra pregunta, por ejemplo, en el dado caso que puso el ejemplo del agua, ¿no? Por vía de la administración pública también se podría poner la queja ante el Tribunal de Justicia Administrativa porque el recurso no está dispersado para esta institución. ¿Se podría por esa vía o no? No, tendría que hacerlo el director, porque él es el responsable. Ok, nada más era eso. Gracias. Muy agradecida con su curso, muy agradecida con sus ponencias y mucho éxito para todos. Gracias. Gracias a usted igualmente. Hernández, ¿te escucho? Buenos días. Dime, Gerardo.
Estamos hablando, a ver si te entendí, estamos hablando de que el adolescente está en internamiento. Ok. En este caso no sería procedente el amparo porque acuérdate que existe el principio de definitividad. Como lo está previendo la ley es, en este caso se tendría que agotar la instancia ordinaria. Y como de hecho ni siquiera primero al juez de ejecución, como es una cuestión administrativa, primero se tendría que ver al director del centro de internamiento, al centro de internamiento y ya después al juez de ejecución. Y ya si no encuentran la salida, entonces sí ya tendríamos que agotar el amparo. No te pongas nervioso. De nada, Gerardo. Bien, te escucho, Jesús, y después Ramírez, por favor. Muy buenos días, maestra. Buenos días. Gracias, maestra. Bueno, yo nada más mi participación es en el sentido, pues, de que, por ejemplo, los videos que nos dejó como tareas, a mí en lo personal me aportaron muchísimo. El del debido proceso fue algo que, como dicen, espero que lo que bien se aprende no se olvida, y yo espero que todos sus conocimientos me queden marcados para siempre. Desearle mucho éxito, como siempre lo ha tenido, a todos mis compañeros también. O sea, la verdad, simplemente mi participación es en ese sentido, de agradecerle, porque, pues no nada más en también en el segundo cuatrimestre que tuve la fortuna de haber tomado clase con usted, la verdad ha sido de lo mejor, y pues simplemente es agradecerle, la verdad, por todas sus enseñanzas. Muchas gracias, maestra. Gracias, Jesús. Bien, te escucho, Ramírez, por favor, para que abarquemos el estilo de las calificaciones. Estaba yo observando a los compañeros y de manera muy, muy, muy adecuada el escrito y las referencias o lo referente a que tiene que hacerse en cuanto a lo que fue la condición de vida digna. Pero también yo estoy entendiendo, o sea, podemos enriquecerlo en el sentido también o que aplique de la seguridad. O sea, por ejemplo, si el adolescente, o sea, independientemente de que, o sea, no quiero restarle el hecho de que debe tomar su terapia o tenga agua para bañarse, ¿verdad? Pero también si tiene algún aspecto donde no esté seguro o donde presente algún cuestionamiento a la seguridad, uno puede encauzar el escrito. ¿Es esto correcto, verdad, doctora? Sí, es. Y también felicitarla por sus brillantes ponencias, doctora. Un lujo estar con usted. Disculpe. Gracias. Le agradezco, Ramírez. Bien, abogados, vamos a ver lo relativo a la evaluación. Como ustedes se dieron cuenta, yo estuve evaluando por clase. No todos participaban, pero algunos participaban y participaban muy bien. Entonces sí los tomaba en consideración. Y sobre todo, dos trabajos que hicimos en clase, que fue precisamente el ofrecimiento de medios de prueba y que les dije me lo mandan antes de que termine la clase. Eso es parte de su evaluación. Los alegatos de apertura también es parte de su evaluación. Y 4 lecturas que tenemos de los libros de los 4 capítulos de un libro que leímos sobre el sistema de justicia para adolescentes y que espero que lo hayan leído. Y si no lo leyeron, ¿qué creen? Se engañan ustedes mismos. A mí no me hace falta. Lo he leído varias veces. A quien les va a hacer falta es a ustedes. Y esto lo comento porque me da tristeza, de verdad, porque yo le echo muchas ganas. Le echo muchas ganas a las clases, las preparo. No vengo a improvisar. Me preparo con el tema y si alguien tiene alguna duda y no lo sé, créanme que sí me comprometo a buscar la respuesta.
Y veo con mucha tristeza gente que manda en los mismos reportes de lectura. Obvio, sin la firma. ¿Por qué? Porque pues, se los pasaron y porque ellos lo estaban copiando así. Exactamente igual. Y tengo la evidencia. Y yo pienso, de verdad, les va a hacer más falta que a mí. Piensan que engañan a la maestra, pero en realidad no me engañan. En realidad me doy cuenta, porque ¿qué creen? Si me tomo el tiempo para calificarlos, para leerlos, para ver su postura, porque yo soy una persona comprometida con lo que hago. Yo lo único que sí les comparto es que ustedes sean comprometidos con lo que hacen. Si van a tomar un asunto, recuerden, es la libertad de la persona, es su patrimonio de la persona. No lo tomen a la ligera. El ser abogado tiene responsabilidades. Y si ustedes piensan que nada más con copiar y pegar, sin que sepa de qué se trate, con eso yo ya aprendí la materia porque tengo una calificación aprobatoria, pues qué equivocados están. A estas personas que encontré eso, sí les bajé calificación. No las reprobé, que las repruebe la vida, de verdad, que las repruebe la vida. Yo no. Sin embargo, porque sí tengo forma de avalar que pues, sí entregaron algo, ¿no? Hicieron el esfuerzo, aunque sea copiándolo y pegándolo y mandándolo, porque hay otros que ni siquiera eso hicieron. Pero, pues la vida es la que nos va colocando en donde queremos estar. Entonces, ya tengo las evaluaciones de todos y cada uno de ustedes. Solamente me voy a pronunciar por aquellas personas que no me entregaron nada y que por ende tendrían NP, porque no habría otra. Y no quiero sorpresas porque, sinceramente, aunque me digan, esto va a ser la corrupción o por qué lo hizo, no lo voy a corregir. Yo les dije cuando empezó este segundo parcial, la forma de calificación es diferente al primero. No dije cómo, porque lamentablemente luego a veces tienes que decirle, va a hacer esto para que lo hagas. Si yo te digo, oye, ve esta conferencia. Como no me va a dar puntos, como no va a ser calificación, no la veo. Y así no tiene que ser, porque es parte complementaria del conocimiento. Yo les decía en su momento, el conocimiento no nada más se adquiere leyéndolo una vez. Hay que ir relacionando, hay que ir escuchando, hay que ir ejemplificando. Solamente así se adquiere el conocimiento y hay que irlo repasando. Si nosotros no repasamos lo que vimos hoy, por ejemplo, de la etapa de ejecución, créanme que de aquí a cuando tengan un asunto ya no van a saber ni qué era. Mi idea es darles a ustedes todo lo que es el temario completo, se los di y les di más, porque les di mucho más de lo que viene en el temario. Les di todo lo que es un curso sobre lo que es relacionado con el sistema de adolescente en la etapa de ejecución. Es todo, es un todo. Ustedes no quisieron aprovecharlo, pues es decisión de ustedes. Como yo les dije, se engañan ustedes mismos, no yo. Pero bueno, voy a precisar solamente, claro, para que no les caiga de sorpresa, porque no voy a dar calificaciones, pero que no les caiga de sorpresa cuando vean en la plataforma que no tienen 10, sino que tienen 8, por ejemplo. Califiqué todo, los leí todo. Y aparte de eso, estoy tomando en consideración lo que me entregaron en clase. Entonces, si no me entregaste nada en clase, olvídate de que tienes 10. Así. ¿Estamos de acuerdo? Porque es una forma de la cual yo estoy justificando cómo califiqué. Y que me lo enviaron por correo. Y que lo tengo respaldado porque no he borrado mis correos. Entonces, se los comento para aquellas personas que no me vaya a salir. Es porque tuve 8, si yo le entregué todos, sí, pero no me entregaste los trabajos de clase. Entonces, nada más hago referencia a aquellas personas y sí les pediría que se quedaran. Les daría una última oportunidad de hacerles examen oral ahorita, solamente a aquellas personas que pudieran tener NP
y a efecto de que no tengan NPI, que pues aprueben la materia, ¿no? Bien, voy por los grupos. Primero empiezo con el grupo de Niños Héroes 222. Pero antes de que se retiren, porque ya las demás, si ya no los mencioné, ya se pueden retirar, les quiero dar las gracias, porque la mayoría, yo puedo decir que la mayoría fueron excelentes alumnos. Les deseo los mejores de los éxitos, ya es su última clase el día de hoy, entonces, mucho éxito. Consideren en mí una persona en la que pueden contar, como siempre les dije. Cualquier duda, estoy a sus órdenes. Tienen mi número telefónico todos. Si alguien quiere, de cierta manera, yo luego comparto sobre las redes sociales algunas actividades que voy a tener, pues próximamente voy a tener una conferencia en donde voy a dar el tema de exclusión de medios de prueba y etapa intermedia. Pues por si quieren ir, obvio la voy a compartir por Facebook. Si quieren ser mis amigos de Facebook, mi nombre es Cris Castillo en esa red social. Me pueden mandar una invitación. Reviso primero quiénes son, por eso luego a veces les decía, ay, prendan su cámara para que los identifique, porque si no los veo en la calle y no los voy a reconocer, ¿no? Y así por lo menos si ustedes participaban o prendían su cámara, pues ya los veía. Entonces, sí, solamente que digan que son de CECIQ o al menos de que fueran, no sé, algo que los pueda yo identificar, porque si no, no los acepto como amigos en redes sociales, ¿no? Entonces, les digo, pueden mandarme una invitación y con base en ello, pues ya podemos estar en contacto por esta vía. Yo por ahí comparto muchas cosas jurídicas, más me gusta compartir cuestiones jurídicas y podríamos estar en contacto, ¿no? Yo sé que al ser abogados, pues tarde o temprano nos vamos a encontrar en algún momento. Ahorita físicamente, pues yo me encuentro trabajando en el área de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, soy agente del Ministerio Público, estoy adscrita a Estrategias Procesales Oriente, y ahí es donde ustedes me podrían encontrar. Ojo, abogados, jamás de verdad, y se los digo sinceramente, se acerquen conmigo para actos de corrupción. Soy capaz de ponerlos a disposición. Odio la corrupción. Entonces, jamás se vayan a acercar conmigo para que les eche la mano con algo, porque no lo voy a hacer. Entonces, pero sin embargo, si ustedes me dicen, oiga, maestra, tengo duda, tengo un asunto así, mire cómo le podría hacer, con gusto los oriento. ¿Vale? Y bueno, abogados, ahora sí ya me despedí de ustedes, les deseo los mejores de los éxitos y voy con los alumnos que de cierta manera pues tienen problemas, se quedan, porque no les voy a aceptar ya nada por correo, porque pues imagínense, yo ya tengo que entregar calificaciones y voy a estar revisando pues, el examen oral en este momento, si les interesa, si no, pues ustedes sabrán cuál es la condición que quieren tener en relación a su materia. ¿Vale? Y podría ser el caso de que mandaron el correo, pero yo ya les mandé un mensajito. Ya revisé todos los correos, es obligación de ustedes ponerse en contacto conmigo si no les contesté, porque posiblemente no me llegó. Algunas personas sí se acercaron, pero siempre falta por ahí un despistado o despistada que no lo vio en su momento. Y bueno, podría darse esa situación, ¿no? Que sí mandó la información, pero que no me llegó al correo. Bien, entonces voy con las personas que no me entregaron nada. Y dije, primero es Niños Héroes 222. Y de este grupo que tengo aquí primero en la lista, permítanme, por favor. Tengo aquí a Medina Hernández Evelyn. Por favor, me esperas ahorita. Rocha Medina Itza Danae. Baltasar Ayala
solamente me entregaste lo que es la lectura, pero no los reportes de las conferencias. Entonces, ¿me esperas ahorita, por favor? Ahora voy con el grupo de Chapultepec. Sería Cadena Sánchez Enrique. Después es Galindo Vital. Y Flores Contreras. Esos son del grupo de Chapultepec. Me esperan ahorita, por favor. Después sigue otro grupo de niños héroes 222. En este caso es Flores Castellanos. Después es Martínez Limón, también porque nada más me entregaste lo que es nada más me entregaste lo relativo a las lecturas. Me esperas, por favor. Permítanme, porque me parece aquí que... Voy a checar si está conectado, por favor. Es que me parece que se va a apagar. Ahí está. Bien, me quedé con Martínez Limón. Después sería Salazar Ayala. Y esos son todos de ese plantel. Después sigue el plantel de Chapultepec, otro de plantel Chapultepec. Y en este caso sería Gómez Rosas Oscar. Después sigue Tinajero Telles Jorge Eduardo. Tengo del plantel Nesa, ahí no hay ninguno. Después sigue el plantel de Tlanepantla. El plantel de Tlanepantla tengo a Vallejo Cruz Juan Daniel. Y luego sigue el plantel de Toluca. En el plantel de Toluca tengo a Evangelista Mérida. Y Gutiérrez Ramírez. Hernández Colín. Hernández Guadarrama. Lovera Gaitán. Morales Karen. Velázquez Sánchez y Ramírez García. Luego tengo a los de Catepec. De Catepec tengo a Alcántara Reyes, Lozano, Luna Sánchez, Pérez Luna, Alcántara Reyes, y ya son todos.
Bien, abogados, de los que acabo de nombrar, ¿quiénes sí mandaron sus correos y que no llegaron? Te escucho, Hernández. ¿Cómo te apellidas? ¿Perdón? ¿Hernández qué? Sí, mira, esta Cadena Sánchez. Flores Contreras. Galindo Vital. Y son ellos tres. Ah, no, acá tengo otra. No, nada más ellos tres. Está en el mismo archivo, ¿eh? Bien, te escucho. Ay, abogada, no alcanzo a ver tu nombre, pero eres del 222. Estás levantando la mano, abogado. Sí, soy yo, maestra. Es que se me fue un poco el internet y no alcancé a escuchar si me mencionó. Según yo no tendría, porque según yo sí entregué, pero podría revisar. Soy Ledesma. Soy de Niños Héroes 222. ¿Ledesma qué? Monjaraz. De usted tengo entregada sus reportes de lectura y sus reportes de las conferencias. No me entregó en clase las actividades. Ok, verifico entonces, maestra. Muchas gracias. De nada. Buenos días, doctora. Licenciada, buenas tardes. Buenos días. Yo sí entregué mis conferencias y mis lecturas y los ejercicios en clase. Soy ¿Quién es Velázquez usted? Sánchez de Toluca. ¿Es que Sánchez sí? Catherine. Tengo entregada los reportes de lectura, los reportes de las conferencias y lo que es relativo a los medios de prueba, no así a los alegatos de apertura. Estos no los tengo. Déjeme checarlos en el correo, Miss, porque sí los mandé. Déjeme verificar, por favor. Bien, si de las personas que acabo de mencionar sí me lo enviaron, en este momento reenvíenlo, pero reenvíenlo para que se vea la fecha en el cual ustedes lo enviaron. Es decir, del correo que ustedes enviaron, nada más denle reenviar, que me va a llegar en este momento, pero aparece como antecedente la fecha en que ustedes lo enviaron. Profesora, buenas tardes. Buenos días, perdón. Es el Buenos mismo días. caso, sí le envié el correo. Lo único que faltaron en mi caso fueron los ejercicios, pero el reporte de lecturas y de conferencias, le envié el correo, se lo estoy volviendo a reenviar en este momento. Por favor, Hernández. Hernández Guadarrama, ¿verdad? Sí, servidor. Profesora, ¿solamente van a reenviar los que mencionó o todos? Nada más los que reenvié, los que mencioné ahorita que son los que no. Ah, perdón, gracias. De nada. Doctora, buenos días. Buenos días. Ramírez García Daniel, de Plantel Toluca. Dígame. Me envié unos archivos, pero sí quisiera saber cuáles fueron los que me faltaron. Permítame. Por favor. Nada más lo único que tengo de usted, Daniel, son los medios de prueba que se presentó, que fue una actividad que realizamos en clase, pero no tengo ni los reportes de lectura ni el reporte de la conferencia. Entonces, para que reenvíe ese correo, por favor. Aquí. Ok. Sí, muchas gracias, maestra.
De nada. ¿Alguien más? Bien. De las personas que no me enviaron nada y que están conscientes de que no van a reenviar nada y que quieren que les aplique ahorita el examen, ¿quién es para que active su micrófono? Gómez, tienes levantada la mano, te escucho. Sí, yo, sí estoy consciente que no le envié. Bien, Gómez. ¿Cómo es tu apellido? Gómez Rosa. Así es. Bien, Gómez, te hago el examen. Mande. Perdón que me interrumpa. Ya le reenvié, no sé si ya fue, si ya le llegó, ya le habrá llegado mi correo. No lo sé, no he checado el correo. Miguel Ángel. Necesito checar ahorita el correo. Pero déjame verificar a los que... Porque, por ejemplo, ese me lo puedes reenviar y te puedo contestar, me puedes mandar mensaje, ya se lo reenvié, y si no, en el transcurso del día no estamos mensajeando. Ok. Pero déjame hablar, por ejemplo, con Gómez, que te voy a hacer el examen ahorita. Te voy a hacer solamente 2 preguntas, Gómez, por favor. Sí. Bien, dentro de el sistema para adolescentes y el sistema para adultos dijimos que había muchas cosas que eran iguales. Entonces, dime, ¿cuáles podrían ser las diferencias entre el sistema para adulto y el sistema para adolescente que tú consideres de cualquier etapa? Podría ser la que nos mencionó hace un rato, de los recursos. El administrativo podría ser este beneficio, como, bueno, había dicho que para adultos era como un beneficio, y en este caso era como un recurso, y simplemente por el hecho de no estar en un lugar digno, podría tener ese beneficio de poder reincorporarse a su casa. Bien. ¿Qué otra? Esa es en la etapa de ejecución, en el proceso como tal. Podría ser también la manera de la detención. ¿A qué te refieres con la detención? Explícamelo. Bueno, creo que había mencionado dentro de la clase, y parece ser que un compañero igual, que tiene que ser una detención totalmente diferente. Había mencionado algo de no recuerdo. Creo que nos había mencionado que no podrías usar la violencia, y creo que no utilizar ningún, como esposas y todo esas artículos que se utilizan para una persona adulta. Una persona que es detenida como adolescente, ¿a dónde lo llevan? ¿A qué agencia lo llevan? Ay, sí, ¿a qué agencia? Ay, no recuerdo. ¿Ante qué ministerio público lo llevan? ¿No? Creo que era no. Al Ministerio Público Especializado. ¿Sí? No era el que, perdona, ¿cuál? Digo, también para anotarlo. Al Ministerio Público Especializado de Adolescentes. Ok, sí. ¿Sale? Bien, en el caso de que en qué etapa procesal las reglas son exactamente igual para los adolescentes que para los adultos. Igual que les dije, es exactamente lo mismo en esta etapa y en esta otra. O sea, hay una etapa, acuérdate que está la etapa de investigación, intermedia y de juicio. Hay una etapa que las mismas reglas que son para los adolescentes son para los adultos, y así lo dice la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia para Adolescentes. ¿Cuál de esas 3 etapas es? Es la etapa de la humanidad ¿no es la intermedia? ¿Qué es? ¿Procesar intermedia? ¿Procesar penal? No, estoy súper mal entonces. Bueno, te hago una última.
¿Cuándo queda firme una sentencia? ¿Cuándo queda firme una sentencia? Uh-huh. Ya una... ay. ¿Te acuerdas que hace rato comenté que podría ser la sentencia podría ser una sentencia, 2 o 3, pero ¿cuándo quedaría firme la sentencia? Por ejemplo, si hacemos una sentencia, la sentencia de primera instancia, ¿cuándo queda firme si no se interpone recurso? Bueno, yo recuerdo que se había mencionado, creo que era que eso tiene que ver con lo que dice que cuánto puede durar un juicio, ¿no? No. Ok. Bueno, después de la sentencia de sentencia de juicio, ¿qué recurso es procedente? El que los dos tipos que mencionó, podría ser el administrativo o los jurisdiccionales. No, eso ya es en ejecución, pero una vez antes de que pase a la etapa de ejecución, se dicta una sentencia condenatoria en el juicio. Y ahí, ¿qué recurso sería procedente dentro de los 15 días? ¿Un amparo? No, antes del amparo. Porque les decía que el amparo solamente hasta que ya se interpusiera el otro recurso porque estaba el principio de definitividad. ¿Sería el de enjuiciamiento? No, ese no es recurso. Solamente hay 2 recursos, hay 3 recursos: queja, apelación y revocación. ¿Sea la revocación? No, es la apelación. Pasó Gómez, ¿ya ve? Me está fallando. Sí, bastante. Nervioso. Sí, porque no se esperaba que fuera de esta manera. Sí, la verdad sí estoy... Me queda clarísimo. Nadie se esperaba esta forma de evaluación. De verdad que sí. Bien, está bien, abogado. Pues ya con esto usted ya salva la materia. Gracias. ¿Puedo decir? No. Bien, sigue. Irving tenía la mano levantada. Te escucho, Irving. Sí, maestra. Buenos días. Buenos días. Te escucho, Irving. ¿Qué pasó? Nada, pues en espera del examen. ¿Ah, tú también? Ok, perfecto, No, Irving. una vez, chele. Bien. ¿Cómo te apellidas para ubicar tu...? Flores Contreras. ¿Perdón? Flores Contreras de Chapultepec, profesora. Era libre. ¿Sí? Sí. Que me había entregado unas cosas y me hicieron... No, pues nos hacen preguntas. Un examen oral. Ahorita ya te siento. Gómez, inhabilita tu micrófono, por favor. Por ejemplo, los maestros igual nos dijeron que pagáramos. Paguen su micrófono. Gómez, el micrófono. No las pagué, sí. Yo hice mis exámenes. Gómez, inhabilita tu micrófono. Todos te felicitamos, pero apaga tu micrófono. Gómez. Yo lo que le digo. ¿Cuál es, profe? No nos pone atención, Gómez. Mándale un mensaje por ahí. Bien, vamos a ver. Me dijo usted que es Flores Contreras, Irving. Ajá. Bien, Irving. Primera pregunta. Perdón, me fui muy para atrás, perdón. ¿Qué es lo que se realiza en la etapa intermedia, Irving? ¿En la intermedia? Desahogo de pruebas, maestra. No, desahogo de pruebas no. Así decías tú, que no querías ser maestro. Eres... Que no tuviera que estudiar. Entonces, por ahí mándale un mensajito a Gómez o llámenle para que le diga que inhabilite su micrófono, no nos deja hacer el examen. Entonces, Irving, segunda pregunta. Bueno, a ver, dime, la primera pregunta es, ¿qué se hace en la etapa intermedia? Es si te gusta, ¿no? Yo tenía conocimiento de qué es. Entonces antes de la desahogo de pruebas, sería la presentación de... se desarrolla un debate
en el cual se presenta el por qué motivo por qué motivo fue presentado el adolescente y se presenta los resultados de la investigación, que vendría siendo Montes. No. No sirve. No, bien, vamos a Bien, en la etapa intermedia es ofrecimiento y depuración de medios de prueba. Las pruebas, Pero no me dijo eso. No me le dijo dije las pruebas. Bueno, sí, sé que no. Usted me dijo que es un debate de lo que se hizo en la investigación. Eso no es ofrecimiento y depuración de medios de prueba. Son técnicas diferentes. Puede poner la mitad porque puede poner la mitad, ya que luego dije pruebas, porque yo sé que es lo primero que van a... Bueno, está bien. Pero ni siquiera son pruebas, son medios de prueba. Sí. Bien, segunda pregunta. En la etapa de juicio, cuando se está haciendo el interrogatorio o contrainterrogatorio, dígame 3 opciones por las que se pueden objetar las preguntas. Objetar, porque la pregunta está induciendo al imputado a contestar. Está induciendo al testigo, hasta ahí. Exacto. Bien. Otra. La otra es... ¿Por qué otra era? Espere. Si no nos las había dicho. Era por... que fueran fuera de, igual como fuera del tema, como que sean, ¿cómo lo dijo? Improcedentes. ¿Y la otra? ¿Otra más? Espere. Estoy haciendo memoria. Sí, deben de ser claras las preguntas. Ajá, en este caso, aquí nada más tendrías que decir porque son confusas. ¿Vale? ¿Confusas? Bueno. Confusas. Bien, la otra pregunta. Dígame 3 medidas sancionadoras. ¿Sobre adolescentes sancionadoras? Ajá. Más que nada es la sanción domiciliaria. Sí, nos dijo. Ajá. Estancia domiciliaria. Ajá. O sea, que se quede en su casita ahí encerrado. La segunda, me recuerdo que era dicho, también como había comentado, si necesita ayuda psicológica o algo así para que lo ayude a la reinserción, ¿se puede decir? ¿Pero cómo se llamaría esa? ¿Cómo se llamaría? Libertad asistida. ¿Cuál otra? Reinserción social, ¿no? A la que yo me refería. No, esa es el fin. La reinserción social es el fin, pero otra medida sancionadora. Se busca eso. ¿En cuál otra? Otra sanción sería... ya me acordé. Había dicho una que era como que entraban y salían del ¿cómo se llama? Sistema penitenciario. No, sistema no. Y ese es entraba y salía, ¿no? Centro de internamiento. Ajá. Bien. Hasta ahí, abogado Irving. Tengo ahora a la abogada Pérez levantando la mano. ¿Te escucho, Pérez? Buenos días, profesora. Buenos días. ¿Cuál es ¿Vas a hacer examen? Sí. Dame tus apellidos completos para ubicar. Pérez Luna Madaí. Soy de Catepec. Ok. A ver, Pérez, dime. Dime 3 delitos por los cuales pueda haber una medida sancionadora de internamiento. Violación. Homicidio. Calificado, doloso. Calificado. Secuestro. Bien. Ahora dime, ¿cómo se llaman los alegatos en donde haces una promesa de lo que vas a decir en el juicio? Alegatos de apertura.
Bien. ¿Quién realiza el plan individualizado de ejecución? Que lo acabamos de ver ahorita en clase. El plan. Ay, no sé. ¿No? No. Bien, lo realiza la autoridad administrativa. Sí, gracias. Bien, abogada. Tengo 2 manos levantadas, pero ya llegó el límite de tiempo. Ya, con usted ya está, Gracias, maestra. De nada. Bonito día. Tengo aquí, bonito día, 2 abogados, no alcanzo a ver, son de 222 y uno es de Toluca. Igual, ¿iban a hacer examen? Sí, licenciada. ¿Y usted, abogado? Yo quiero ver qué me faltó, profesora. Bien, contigo me podrías hablar ahorita por WhatsApp y nada más checo rápidamente con Tomás, porque él va a hacer examen. ¿Sí? Porfis. Ok. Y ahorita me mandas mensajito por WhatsApp, por favor. Tomás, rápidamente le tomo un minuto al maestro. Dime, Sí, gracias. ¿cuál es en la etapa de intermedia, cuáles son los escritos que se presentan? En la etapa intermedia, ¿no son los autos de No, hay 3 escritos que ofrece uno el MP, otro el asesor y otro el defensor. ¿Cómo se llaman esos escritos? Por decir, ¿cuáles me dijo, perdón? ¿Cuáles son los En la que etapa intermedia se presentan 3 escritos. Uno, el Ministerio Público, otro el asesor y otro el defensor. ¿Cuáles son? ¿No son igual un escrito para aperturar o de inicio? Por parte de, ¿no? No sé, licenciada. Bien, es acusación, coadyuvancia y contestación de acusación. Gracias. El siguiente sería, ¿cuáles son los recursos que menciona la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia para Adolescentes? Menciona 3 recursos. ¿Cuáles son los nominados? Apelación. Amparo. No, el amparo no lo presenta. ¿No son similares a los que dijo hace ratito de revocación, queja? Sí. Bien. En la etapa, ¿cuál es el fin del sistema de justicia de adolescentes? Darle seguimiento a los asuntos no menores, pero que pueden ser de una u otra forma similares a los que se presentan, solo que precisamente por la edad o no justificando precisamente los actos, tiene que llevar un proceso un poco diferente. Doctora. ¿Cuál es tu apellido? Evangelista Mérida, Tomás Fernando. Listo. Doctora, ya terminamos la sesión. Le agradezco mucho, coordinadora. Maestro, una disculpa por el minuto que le tomé más. No te preocupes, doctora. No se preocupe. Muchas gracias, doctora. Que tenga un fin de semana. Doctor.